Ok, ya estamos grabando. Ok, con los avisos, jóvenes, esta semana, bueno, ya coloqué lo que es el proyecto en el campus. Entonces ya lo pueden observar acá, en este caso, proyecto final. Es un proyecto que vale 20 puntos, o 20% de la nota total. Y es importante que vean que lo que les queda es un mes. No hay que programar nada en el TIA Portal. Entonces, para que quede claro eso, es un diseño. Lo que hay que presentar es un diseño como tal. Y aquí viene un poco de lo que trata el problema que ustedes tienen que solucionar. También viene una presentación con algunos puntos que tienen que tener. Pueden tener más, ustedes le pueden agregar todo lo que consideren para que el proyecto sea de una mayor calidad. Y también aquí viene lo que es la entrega del mismo. Y por acá viene la cantidad, que son máximo 3 personas. Entonces, para que ya vayan definiendo los grupos y ya eso quede claro para lo que se aproximan en las próximas semanas de realizar el proyecto. Importante también, porque siempre pasa, vuelvo a repetirlo, hay que presentar el proyecto. ¿Cómo lo van a presentar? En la última semana de clases, cuando ustedes tengan listo el proyecto, me dicen, profe, estamos listos. Ahí nos ponemos de acuerdo en una hora y ustedes me van a presentar su propuesta, los tres. Yo les voy a hacer preguntas individuales para verificar que todos hayan aportado en el proyecto y que tengan un conocimiento adecuado. Ok, entonces eso con el proyecto para que estemos claros por ahí. Y después, ya aquí está lo que es la teoría de esta semana. Pre-Industrial Profinet. Por acá tenemos el tema que hoy vamos a analizar hoy. Y también tenemos una práctica que es esta por acá, que ahorita lo pongo también como una tarea. Me fue a colocarlo ahorita, pero ahorita lo coloco ya como una tarea, que sería igual para la próxima semana. La próxima semana es presencial, entonces igual que la vez anterior, ocupo que me confirmen por mensaje de texto, por WhatsApp, quiénes son los que van a ir para hacer la lista. Entonces es importante que me pasen eso a más tardar el martes, miércoles de la próxima semana, para tener claro ya quiénes son los que van a estar y de esa manera ya poder preparar todo lo que es en este caso la práctica. ¿Qué vamos a hacer en esa práctica? Vamos a desarrollar este ejercicio que ustedes tienen por tarea. Esta práctica que ahorita al final de esta conexión la voy a detallar un poco más. ¿Ok? Entonces, ahí sería la práctica que ahorita vamos a detallar y vamos a entrar entonces ya en teoría y lo que corresponde a esta unidad que es de Profinet. Profe, el proyecto son mínimo 3 personas, perdón, máximo. Máximo 3 personas, correcto. Mínimo. No se Mínimo pueden, 2. mínimo 2, ok, gracias. Un gusto. Ok, entonces ya estamos por acá. Entonces, para que revisen el proyecto y también ya tenemos este video para que también vean las diferencias entre Profidus y Profinet. El video está en inglés, pero recuerden que ustedes pueden colocar ahí los subtítulos en español si fuera necesario. Ok, entonces pasemos ya a lo que es el tema del día de hoy, que es un tema un poco cansado. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más o lo menos aburrido posible, pero sí es un tema un poco técnico y a veces llega a ser un poco cansado. Entonces, vamos a hablar sobre Profinet. Profinet, como ustedes, yo creo que lo he comentado en algún momento, o por lo menos con el nombre, vean que está muy relacionado a lo que es Profibus y a Ethernet. Es una combinación entre estos. Al final, es un estándar basado en Profibus, pero sobre una plataforma Ethernet, o una estructura en Ethernet. Y eso nos da una gran cantidad de ventajas que vamos a ver ahorita. Las tendencias a nivel de automatización pasan a buscar
integrarse con la parte de IT o las tecnologías de información. Entonces, Profinet es un elemento, es un protocolo que nos ayuda mucho con eso, porque al estar basado en Ethernet, nos va a permitir utilizar las mismas redes que se pueden utilizar, en este caso, con la parte de oficinas y demás, que nosotros conocemos el día a día, como por ejemplo la parte de transferir datos, transferir información, la parte de servidores web, todo eso que nosotros utilizamos y que utilizamos, por ejemplo, ahorita, lo podremos utilizar dentro de una red Profinet. Obviamente no es el objetivo, porque la parte de Profinet es en automatización, es controlar PLCs, equipos de control, pero nos permite entonces, por ejemplo, que yo me pueda conectar a un elemento de control y que este me despliegue una página web y yo poder hacer alguna configuración, cosa que no puedo hacer con Profibus. Entonces, a eso se me refiere con estándares de IT en la automatización. ¿Qué es lo que normalmente vemos? Normalmente tenemos redes, abajo tenemos dispositivos de campo, que puede ser con Profibus o puede ser con Profibus PA, y arriba después pasamos a Profibus FMS, o puede ser que ya aquí arriba tengamos Ethernet, o aquí ya arriba ya definitivamente en la parte del ya más superior, donde tenemos los sistemas informáticos, ya sí tenemos Ethernet. Esto es como la tipo de red obsoleta, o no tan obsoleta, por lo menos un poco más vieja, donde teníamos estos protocolos un poco más viejos, que no significa que aunque ya sean viejos, no se usen, todavía se siguen usando. Pero Profibus, como tal, ya tiene sus años y tiene sus limitaciones. Profinet es una actualización y nos permite tener ciertas ventajas que con Profibus no tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco más por acá. Profinet nos permite irnos por cualquier lado, por cualquier nivel de esta pirámide que vimos antes, nos permite ir hacia todas las direcciones, porque puedo trabajar con cualquier elemento, cualquier nivel con Profinet. Puedo ir desde la parte de campo hasta la parte superior, donde ya tengo incluso hasta la conexión a Internet. ¿Qué ventajas tengo? De que tengo acceso remoto, tengo servicios web, como antes mencionaba, yo puedo conectarme a este controlador desde esta computadora, incluso de forma remota, a este controlador y poder hacerle cambios o modificaciones sin necesidad de ir a campo a hacerlo. Eso también me da otras ventajas, como un alto rendimiento, una mayor cantidad de nodos y un manejo más sencillo, porque al final todo está en un solo protocolo. Entonces, como ven, tiene sus ventajas tener esa red uniforme que aplica para toda la planta y da una continuidad a todos los niveles. ¿Está claro eso, jóvenes? Ok. ¿Qué es Profinet? Bueno, el Profinet es un estándar abierto de Ethernet industrial de la Asociación Internacional de Profibus, según la IEC 61784-2. Ese es un estándar, ya está estandarizado, y como antes mencionaba, está basado en Ethernet industrial. Y también utiliza lo que es TCP/IP y los estándares de IT. Entonces, eso nos permite que inclusive yo puedo estar en una red Profibus y tener una computadora o tener varias computadoras en esa misma red Profibus y poder establecer, por ejemplo, cosas como un correo electrónico, cosas como si hubiera un servidor, ¿verdad? Cosas como una conexión de pasarte información de una computadora a otro, aunque esté en Profinet, porque Profinet me permite utilizar también esos estándares. Al final, Profinet es un Ethernet en tiempo real, ahorita vamos a hacer un poco esa definición, y que también permite una integración homogénea de los sistemas de buses de campo. En ese caso, yo puedo controlar variadores, válvulas que tengan la posibilidad de conectarse con Profinet. Entonces, es una unión de dos mundos que nos facilita ciertas cosas que con otras tecnologías no tenemos. Esto acá es como el pastel. Esto es Profinet, ¿verdad? Que todo está basado en Industrial Ethernet. Y tenemos diferentes capas o diferentes partes. Está la parte de proceso, comunicación en tiempo real, más que todo para lo que es control de movimiento, el tiempo real. Dispositivos descentralizados, tal y como tenemos en Profibus también, que tenemos diferentes entradas, módulos de entradas y salidas colocados en otros paneles, y yo te ocupo con un único PLC
poder controlar eso de forma descentralizada, la instalación de la red, la automatización descentralizada o distribuida, estándares de IT y seguridad, muy importante, y también la parte de seguridad, no específicamente la parte de IT, sino que más que todo seguridad humana o de seguridad de los equipos. Y al final todo eso se puede ver como un Profinet. Entonces, normalmente, gracias a que está basada en Ethernet, tenemos servicios como HTTP, que es para página web, esto para lo que es monitoreo, y cosas como OPC que ustedes investigaron hace unos días atrás. Entonces, Profinet hace uso, se hace fácil gracias a la integración homogénea en las herramientas de automatización. Entonces, esa es una gran ayuda, que ustedes tengan la posibilidad de que con su computadora en una red Profinet poder conectarse a cualquier equipo que esté dentro de esa red, con solo saber la IP. Entonces, eso nos ayuda mucho, o inclusive que algunos equipos tengan servidores web en donde yo solamente colocando la IP aquí en el browser, pueda acceder a ese equipo y hacer alguna configuración. Algo similar a lo que ustedes pueden hacer con los routers que tienen en sus casas, o si tienen algún router en su casa inalámbrico, que pueden ingresar y hacer algunos cambios en la configuración. Yo igual lo podría hacer con algunos dispositivos que tengan esa capacidad de un servidor web. Como antes mencionaba, Profinet nos ofrece un acceso remoto sencillo a planta, y eso nos va a permitir que haya menos tiempos de parada y un aumento en la eficiencia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos mis PLCs y todos mis equipos, variadores y demás elementos de control dentro de una red Profinet, y alguien de Alemania ocupa conectarse, y ahí simplemente tengo que darle el acceso de forma segura a que esa persona se conecte y pueda hacer algún cambio, alguna modificación. Cosa que no podría hacer si la red fuera Profibus, por ejemplo, o fuera una red Acibus o una red diferente, donde no tengo esa capacidad, sino que la persona tendría que desplazarse hacia la planta e ir a sitio para hacer la cambio, la actualización o lo que tengan que realizarse. Y por eso es que los tiempos de parada son menores y es una mayor eficiencia del mantenimiento. Como puntos fuertes, en resumen, esto es lo que se menciona un poco, la flexibilidad, ya que todo está en Profibus, puedo acceder con los diferentes estándares IT y puedo hacer un montón de cosas que no puedo hacer en otros protocolos. También la ahorra de ingeniería en la puesta en marcha, gracias a que puedo hacer modulares estos protocolos. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. También la protección en la inversión de equipos y aplicaciones Profibus. En este caso, si yo tengo Profibus, para pasar a Profinet, simplemente ocupo un elemento que es más económico que si tenga que utilizar algún convertidor de otros tipos de protocolos. Y por supuesto que algo que se usa mucho Profinet es en la parte de control de movimiento, que es casi que otra carrera o otros cursos completamente aparte de lo que estamos viendo ahorita en automatización, en lo que es control de movimiento con servo drivers y con ese tipo de tecnología que se requiere más que todo para la parte de robótica o para la parte de sistemas muy sincronizados que requieren mucha sincronización entre los diferentes procesos. Ok, entrando un poco a los modos de transmisión, tenemos tres clases de rendimiento. ¿En qué se refiere a modo de transmisión? Es en la forma en que se transmite la información dentro de una red Profinet. Entonces, para no cansarlos mucho, lo que tengo es estas tres. Transmisión acíclica, quiere decir que no hay prioridad de tiempo, y son, por ejemplo, el TCP/IP, que es el que nosotros utilizamos día a día. Transmisión de datos cíclica, que ya hay una prioridad, entonces ya esto es real time. Y tenemos transmisión de datos isócrona, que ese es en tiempo real, pero todavía mayor que el real time normal. ¿En qué se usan estos? Bueno, cuando es normal, digamos que puede ser entre PLCs, que no sean sistemas críticos, que no sea necesario que el dato llegue siempre a una velocidad mucho más alta que una HMI, que un humano vea la temperatura, por ejemplo. Si yo quiero que una persona, el operador, esté viendo la temperatura de un horno, yo no ocupo que eso se mande de forma instantánea, porque las temperaturas no varían de forma bruta, sino que son procesos lentos. O que si fuera un sistema que da una parada de emergencia, entonces yo sí ya ocuparía algo como esto, porque ocupo que el sistema detenga todos los procesos lo más rápido posible, inclusive como este que está acá, que ya es el IRT, que los tiempos de respuesta son menores a 1 milisegundo.
Entonces, así es como más normalmente se trabaja. Lo que es en este campo de los 10 milisegundos o 100 milisegundos, que es RT, y el normal, que es acíclica, se trabaja más que todo en procesos como procesos de fabricación. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, como Alunasa, como Fertica, como empresas de estas que lo que hacen es producir algún tipo de insumo o algún tipo de producto, pero que no requieren una gran cantidad de equipos que tengan control de movimiento. Ya estas empresas de control de movimiento, ya estamos hablando cuando manejan más la parte robótica, que tienen bandas que tienen que actuar en sincronía. Entonces, ahí es donde entra esta parte de control de movimiento, que como le mencionaba, es prácticamente otro curso que se dedica, o varios cursos que se dedica completamente a lo que es control de movimiento. ¿Qué dudas hasta acá, jóvenes? Por el momento no, profe. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vean que, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos conectados por este medio, ¿en qué creen ustedes que estamos? ¿En real isocrono o estamos en acíclica? ¿Qué creen ustedes? Isocrono, en tiempo real, por decirlo. No, recordemos que esto es para control de movimiento. Ok. Y nosotros ahorita estamos aquí, en la parte, vean, aquí está el internet y tiempos de hasta 100 milisegundos, porque al final los seres humanos somos muy lerdos, entonces no ocupamos tan altísimas velocidades. Y además que ahorita lo que es la red nuestra, la infraestructura de red que tenemos, no permitiría utilizar este real isocrono. Ahorita vamos a ver por qué. Si vemos en gráficas, como la mayoría de los ingenieros que nos gusta ver gráficas, entonces normalmente vamos a ver algo como esto. Profinet IRT, que era isocrono, vean que está acá lo que es la velocidad y la dispersión. ¿Qué es esa dispersión? Es que tanto varía entre un dato y otro en llegar. Por ejemplo, el dato 1 llegó en 1 milisegundo, el dato 2 llegó en 1 milisegundo.01, el dato 3 llegó en 1 milisegundo.03 o alguna cuestión así. Vean que es muy poca la variación y todos andan muy cercano a 1 milisegundo lo que tardan en llegar. En cambio, en Profinet RT, vean que ya hay una mayor dispersión de hasta un 15%. Eso quiere decir que puede durar 10 milisegundos o puede durar 15 milisegundos o puede durar 7 milisegundos, pero la media anda en 10 milisegundos. Y en el caso del TCP/IP, que es el que nosotros estamos, que es el Profinet normal, vean que la dispersión es hasta de un 100%. O sea que yo puedo llegar en 100 milisegundos o puede durar 200 milisegundos o puede durar 70 milisegundos. Ahí está la dispersión. Pero igual la media anda en 100 milisegundos. Pero como no son procesos críticos, no importa. No afecta en que un dato de temperatura me llegue a los 100 o me llegue a los 200 milisegundos, porque al final el operador no le va a importar si varió tanto o si tardó 100 milisegundos más o 100 milisegundos menos. No se va a dar cuenta. ¿Cómo se logra eso? Bueno, cuando hablamos de la aplicación típica, y si ustedes se recuerdan de la capa DOSI, que ahí ustedes leyeron o vieron un video sobre eso, aquí teníamos diferentes capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación, y normalmente en aplicaciones de IT, que es como ahorita nosotros estamos trabajando, normalmente cuando nos conectamos a internet, trabajamos de esta manera. En el caso de Profinet, vean que tienen la misma base, pero tiene unas cosillas adicionales, como la parte de configuración y diagnóstico, que eso no lo tiene normalmente la parte de aplicaciones IT, que trabajamos día con día. Pero el IRT, para obtener mayores velocidades, se brincan pasos. Se brinca esto de acá y pasa de la capa física prácticamente la capa de aplicaciones, y eso logra reducirse su tiempo. Ok, volviendo ya o profundizando un poco más acerca de esto de comunicación en tiempo real, volvemos a esta gráfica por acá. ¿Cómo se logra eso? Bueno, para lograr estos tiempos tienen que haber ciertas diferencias con lo que es el Profinet normal, que trabaja con TCP/IP. Normalmente lo que se hace es que ciertos protocolos son propietarios o soluciones propietarias,
pero también se trabaja con dispositivos diferentes, hardware diferente, para lograr estas velocidades que requiere el parte de control de movimientos. Como parte de esas mejoras o esos cambios que se hacen, son un poco basados o están basados en la relación productor-consumidor. ¿Qué es esto de relación productor-consumidor? Tal vez algunos lo han escuchado, pero si no, igual lo podemos hacer con la referencia típica que todo el mundo conoce, que es que el productor, por ejemplo, el productor puede ser el agricultor y el consumidor son los clientes. Entonces, el productor va a producir, digamos que papas, y eso lo va a guardar en un stack, va a guardarlo en una pila para llevarlo y que los clientes lo empiecen a consumir y poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que el productor produzca lo suficiente para que el consumidor no haya un excedente ni haya muy poco. En el caso de nosotros, si hay mucho, el precio baja para que más gente lo consuma, y si hay poco, el precio sube porque hay poca demanda. Eso se ve parecido en esta parte, pero en lugar de papas son datos. Entonces tengo un proveedor de datos y un procesamiento de datos o un consumidor de datos. Y la pila lo que hace es que nos permite jugar con ese juego o esa condición donde en el caso que el proveedor genere de más un poco, pueda guardarlo acá y después lo envía a la parte de la pila para el consumidor. Entonces tengo como una especie de colchón donde me permite medir esa velocidad o garantizar esa velocidad de tiempo real. Al final, normalmente la velocidad es como 100 megabits por segundo y no es tan importante en este proceso. Obviamente sí es importante que haya una buena velocidad, porque si aquí fuera muy lento es un proceso complicado, pero esto nos garantiza esa conducta como tal o esa relación productor-consumidor, nos garantiza esta parte de tiempo real. Para tiempo real isócrono se requiere hardware especial, pero ya llegamos a eso. Ok, entonces, tiempo real, se utilizan componentes de red estándares, son los que normalmente utilizamos en la industria, no son nada especiales, solamente son un poco más caros, más robustos, pero son normales. Y el rendimiento es parecido al de Profibus, de 5 a 10 milisegundos del envío de aplicación, normalmente, como mencionaba, para automatización de fabricación, que no requieren control de movimiento. En cambio, el real isócrono requiere una comunicación determinista. Determinista se refiere a que siempre va a obtener el mismo tiempo. En este caso, 1 milisegundo. Siempre va a durar 1 milisegundo el dato en llegar. Los tiempos de dispersión vimos que eran muy bajos, en este caso menores a 1 microsegundo, y el ámbito de aplicación es control de movimiento y requiere que tenga chip especial, un ASIC especial para garantizar el isocronismo. Entonces, es un hardware diferente al que se utiliza en real time. Y como es un hardware diferente, es un hardware que también es más caro y que requiere, en este caso, una mayor inversión para realizar toda una red que trabaje con tiempo real isócrono. Pero como mencionaba, eso únicamente se requiere cuando hay control de movimiento. En la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a conocer, no hay o no se requiere control de movimiento. Entonces trabajaríamos a lo mucho con real time. Importante es que ambos modos se pueden usar al mismo tiempo. Solamente, obviamente, si estamos en este de acá, yo puedo utilizar el IRT y en algunos casos puedo utilizar real time si no requiero IRT. Pero todos con la arquitectura de Ethernet con un ASIC especial. ¿Cuál es la ventaja de Ethernet en tiempo real isócrono? Bueno, que tengo para aplicaciones determinísticas, físicamente control de movimiento, tengo la capacidad en tiempo real, coherente, independiente de la carga de la red. Ahorita vamos a ver por qué no me importa a mí si hay una saturación en la red. Es abierto a aplicaciones tanto de TCP como IT. Acceso de red ilimitado. Puedo hacer cualquier topología de red, integración de un switch para lo que es el dispositivo, redundancia suave y homogénea y acceso a ingeniería también por medio de TCP/IP. Aunque esta TCP/IP sabemos que no es isócrono, pero la red nos permite, aunque sea isócrona,
nos permite acceder por este tipo de tecnologías para, por ejemplo, configurar o programar un equipo. Ok, esto vamos a saltarlo. Esto también es importante. En el caso de real time, en esta parte de automatización, hay unas características es que son similares a la de Profibus, tiempos de ciclo de 10 hasta 5 milisegundos, y es totalmente compatible con TCP/IP sin ninguna limitación. O sea, en otras palabras, yo puedo utilizar igual una computadora en esta red para configurar este PLC, no tengo que hacer ningún cambio en la red, puedo utilizar la misma red, aunque la computadora utilice TCP/IP, ella funciona bien en esta red, aunque sea real time. Bueno, aquí se ve el mismo gráfico que vimos antes. ¿Cómo es esto de la estructura de esta información? ¿Cómo se envía? Si ustedes acordarán, hace unas clases yo les mencionaba a ustedes de que cuando nosotros mandamos un dato, este dato va en un camión, va como un tráiler. Y si mandamos un paquete de 2 bytes, era muy ineficiente porque estábamos mandando un tráiler para solo mandar una cajita. ¿Okay? Eso se refiere a esto de la trama. La trama es el tráiler o el camión que lleva los datos, que lleva la información. Entonces, tiene todos estos de acá, todos estos elementos que forman su caparazón o su estructura básica, y únicamente aquí, donde dice datos de proceso, es donde van los datos. Y ahí hasta 1440 bytes. Si yo solo mando 2, vean que aquí tengo un montón de bytes para solo mandar 2 bytes. Lo ideal es que aquí mandemos la mayor cantidad de datos posible para que sea una trama eficiente. Eso cuando tenemos mucha saturación de la red. Pero cuando no tenemos saturación, no importa. Recuerden que hablamos de eso, que si yo tengo una super carretera, no importa que mande 100.000 trailers o 100.000 camiones con 2 datos, porque al final no se va a saturar. Si la vemos un poquito más ampliada, se ve algo como esto. La trama en real time. Igual tengo un montón de datos ahí, que son parte de lo que es la estructura, y aquí van los datos únicamente. Y es cual otra parte de la estructura. Esta trama es necesaria para que los datos lleguen a su destino y se puedan verificar que son correctos. Pero al final la información que es relevante es lo que está aquí guardado nada más. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? Ok. En la parte de isocrona, como he mencionado, el tiempo, recordemos que es menor a un milisegundo. Hay sincronización. La dispersión o el jitter es menor a un microsegundo. Y algo importante es que la transmisión es planificada. Yo tengo que planificarla. Bueno, en realidad yo no lo hago, sino que lo hacen los equipos. Ellos planifican cuándo se van a mandar los datos. Y recordemos que se brincan estas dos capas, que en el caso de real time normal y aplicaciones normales de IT, sí no se pueden brincar. El IRT sí se lo brinca completo. Pero recordemos que requiere un hardware especial. Aquí recordemos que ahora estamos con IRT, estamos hablando de esta específicamente. ¿Y cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que IRT no le importa que haya una saturación en la red? Ok, volvemos a la analogía de la carretera. Si vemos la carretera por acá, aquí tengo datos en real time y tengo datos normales que van por TCP/IP. Los datos de real time tienen más prioridad, entonces, sobre estos datos de TCP/IP, por lo tanto, digamos que el tránsito les da cierta prioridad, así como si fuera una ambulancia. Los TCP/IP no tienen prioridad alguna. Si hay muchos datos, empieza a hacer una congestión, y aunque la ambulancia tenga prioridad, recuerden que siempre va a sufrir una congestión y por eso va a tener un retraso. Y esos retrasos se ven reflejados en esta dispersión que se ve aquí. ¿Qué pasa con IRT? ¿Por qué IRT no sufre eso? Porque IRT tiene un camino para él solo. Tiene una vía especial para él. Solamente él viaja por esa ruta y los demás no pueden por esa ruta, solo IRT. Entonces, por eso es que IRT no se ve afectado por la congestión
que haya de otros paquetes, porque al final él va por su camino solo. ¿Ok? Eso no es tan importante. Algunas cosas o puntos claves. Como antes mencionábamos, estos chips o estos dispositivos de comunicación son especiales, son optimizados para lo que es IRT. Son switches diferentes, no son de los que yo puedo conseguir, digamos que yo puedo conseguir normalmente, sino que ya tengo que pedirlos específicamente para IRT. Entonces, tiene que ser un sistema o varios switches, dispositivos todos que tengan esa capacidad. Y eso es importante a contemplar. Ok, aquí siguiendo con otra parte del pastel, son los dispositivos descentralizados, que es algo que ya hemos conversado. Son los dispositivos que son descentralizados, quiere decir que no están dentro del mismo panel donde está el PLC, sino que están en paneles separados. Entonces, yo puedo tener, en este caso, diferentes tipos, como el controlador de periferia, que es el PLC principal, dispositivos de periferia, que son en este caso estos módulos, que pueden ser otro PLC esclavo o pueden ser módulos de entradas y salidas, como tenemos en el laboratorio, así como también variadores u otros equipos. Inclusive también puedo tener un supervisor, que normalmente son HMIs o alguna computadora que me permite configurar o monitorear esos equipos. Entonces, así es como se maneja lo que son la periferia descentralizada. Y la red Profinet me permite hacer esto. ¿Es algo que también se hace en Profibus? Sí, también Profibus tiene lo mismo. Pero Profinet tiene la ventaja de que todo está montado sobre la misma red. Entonces, si yo quiero acceder de forma remota a este equipo, y simplemente lo accedo, simplemente conozco la IP, o si conozco este o cualquiera, yo lo puedo acceder desde la misma red y no tengo que ir con un cable conectándome cada uno por aparte. Entonces, esa es una gran ventaja. Otra cuestión a considerar es que en esta comunicación, normalmente, aunque sea un solo cable, hay canales diferentes. Está el canal estándar, que se utiliza para configuración, que en este caso, por ejemplo, cuando yo me conecto con mi computadora y quiero configurar el equipo, entonces me voy por este canal. Está el canal de tiempo real, que es el que van los datos de proceso, que es donde va el dato de presión, el dato de temperatura, el dato de que se activó tal equipo. Ahí van en los datos de tiempo real, en el canal de tiempo real. Y después tengo otro canal que se llama el canal de tiempo real, pero para alarmas y diagnóstico, que sería este de acá. Que ese principalmente va del dispositivo hacia el controlador para avisarle si él tiene algún problema, alguna condición que está afectando su funcionamiento. No se refieren con esos canales. La otra cuestión es que cuando hablamos de Profinet con otros buses de campo, por ejemplo como Profibus, yo requiero un proxy o un convertidor de datos. Eso es algo que ya hemos hablado, por ejemplo el Data Station era uno, pero existen de otras marcas. Siemens tiene, Schneider tiene, la mayoría de los fabricantes tienen algún tipo de convertidor que pasa de un protocolo a otro. Igual con Profinet es relativamente fácil pasar de Profibus a Profinet, pero igual con este proxy. No puedo conectarlo de forma directa porque ustedes saben que los cables son diferentes. Profinet es un cable que es un cable UTP, es un cable de 4 pares. Profibus es un cable de un par y es completamente diferente, no puedo conectarlos de forma directa, ocupo algo, un equipo que haga esa interconexión. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, profe, vamos bien ahí por el momento. Ok. Entonces, al igual que Profibus, en Profinet existe un archivo parecido al GSD que usamos para que se pudiera observar en el TIA portal acá y pudiéramos hacer alguna configuración dentro del TIA, pero recordemos que eso únicamente nos permite configurar dentro del TIA y no al equipo como tal. Si yo quiero configurar el equipo, por ejemplo, si es un equipo on-room, probablemente ocuparía un software de on-room para poder configurarlo, o lo tendría que hacer desde la pantallita externa del equipo, si fuera, por ejemplo, como un variador de frecuencia. En el caso de el GSDM, es únicamente para el TIA Portal, para que el PLC sepa que hay un equipo, un PLC on-room o un variador on-room que está conectándose por la red Profinet.
y puedo hacer algunas cosas como indicar cuáles son las entradas y las salidas, en este caso las memorias que vamos a poder intercambiar datos. Pero siempre hay que configurar el otro equipo de forma externa. Igual estos archivos GSDML están basados en un XML, que es un tipo de formato, y la estructura está ya estandarizada con la ISO 15745, y normalmente lo que nos va a entregar ese archivo son los datos, los módulos, los datos de configuración, igual que el GSD que ya hemos visto. Algo importante que nos puede dar un aporte adicional es que parte de las pluses que tenemos con Profinet es que nos permite dar una mayor velocidad, un diagnóstico de equipos. Entonces, hay dispositivos como por ejemplo este switch que está acá, que el switch nos transmite los diagnósticos de los diferentes equipos, ya sea que eso estén fuera de operación o que tenga algún problema especial, y se lo transmite al controlador de periferia. Entonces, es parte de las características que nos permite tener una mayor facilidad para detectar errores sin que me falle el resto de la red. Ahorita vamos a ver un poco de topologías, pero en este caso, por ejemplo, que es una topología como en estrella, si este equipo falla, no me afecta a ningún otro, solamente se afecta a él mismo, y yo lo puedo sacar si fuera necesario. Entonces, eso es parte de las características. Ok, control de movimiento. Ya hemos hablado un poco de control de movimiento. Recordemos que está basado en el IRT. Entonces, vamos a verlo un poco más rápido. Entonces, aquí por acá tenemos que IRT, el rendimiento que buscamos es hasta 100 veces mejores que en la solución actual. Igual tenemos el mismo procedimiento en Profuse y en Profinet. En caso de que yo tenga que agregar los equipos, simplemente que Profinet está ya optimizado. Y lo que buscamos es la sincronización de los accionamientos, que actúen de forma síncrona, porque si no están síncronos, puede producir un daño en el equipo, puede producir un daño en el producto, y eso no es lo que requiere o no es lo que se busca. Se busca que todo trabaje de forma síncrona y de tal manera que se requiere entonces el IRT. Eso es parte de lo que hablamos de la planificación. En el caso de Profinet, con IRT se planifica en qué momento es que van los datos de IRT. Así es como se logra que el canal, digamos, que esté despejado de cierta forma para que únicamente el IRT pase por ese momento y no haya ninguna otra saturación de datos que pueda entorpecer lo que es el tiempo mínimo de 1 milisegundo que se requiere. Eso no es tan importante. Por ejemplo, acá tenemos una red, en este caso es una red IRT. Recordemos que es una red determinista. Todo va a durar menos de 1 milisegundo en llegar de uno a otro. Y en este caso vean que lo que tenemos es una red de un montón de servo drivers y que probablemente están en sintonía, están sincronizados, y por lo tanto es que ocupamos el IRT. Pero aunque esta red sea IRT, no me limita que existan HMIs, no me limita que exista una conexión a internet o que tenga aquí una PC que me permita configurarlos a ellos. Simplemente recordar que estos equipos, lo que son las conexiones a estos principalmente, que son los que requieren el tiempo real, el IRT, requieren de un hardware diferente para conectarse. Y si aquí hubiera un switch para poder conectar cada uno de esos equipos, también se requeriría que ese switch sea especial, que sea para IRT. También existe un perfil de aplicación específico para drivers que se llama ProfiDrive. Entonces, también existen Profibus, pero en este caso, en Profinet se llama igual ProfiDrive, y es un perfil específico para lo que es la conexión con drivers y lograr igual esta parte de real-time isócrono, y se utiliza principalmente para eso. Ok, siguiendo con automatización descentralizada, esto es algo que también ya lo vimos con lo que era la arquitectura distribuida.
o la forma de la automatización distribuida, donde yo tengo diferentes equipos que cada uno controla un proceso específico. Y igual existe algo similar, pero utilizado principalmente cuando yo tengo procesos iguales. Por ejemplo, que yo tenga 5 de estas máquinas, tenga 10 de estas máquinas, tenga 20 de estas máquinas y tenga 30 de estas máquinas, o soy un fabricante de estas máquinas. Entonces, por ejemplo, esta es una máquina que sea, digamos esta que está acá, digamos que es una separadora de aceite, y yo produzco 20 mil de estas máquinas al año, produzco 1.000.000 al año. Entonces, yo lo que hago es una estructura, una maqueta, que se llama una automatización basada en componentes. Entonces, yo tengo un componente que está ahí todo el control, están las comunicaciones, está todo como tal, y simplemente lo que hago es descargarle ese componente a mi proceso. Entonces, no es que tenga que estar haciendo programaciones independientes para cada uno, sino que sí, ya agarro ese bloque y lo precargo a cada uno de estos elementos. Entonces, eso se llama comunicación, o se llama más bien automatización basada en componentes. Y para eso existe un perfil de Profinet que se llama Profinet CBA. Esa configuración, que a veces se puede hacer de forma un poco más gráfica, cuando tengo que interconectar esos diferentes equipos por medio de este Profinet CBA. Pero igual, esto yo nunca lo he visto, por lo menos aquí en Costa Rica. No sé si existirá alguna planta que tenga muchos equipos iguales. Podrían tener unos 2 o 3, pero normalmente esto no se usa a menos de que sean muchos equipos y que ya sea algo que es un estándar, entonces se repite muchísimo y por lo tanto hay que optimizarlo, y esta es una forma de optimizarlo. ¿Qué es un módulo tecnológico? Típicamente el módulo tecnológico tiene una parte mecánica, por ejemplo una banda transportadora, tiene la parte de control, que son los PLCs, y tiene un programa de usuario, que es el software de programación, el software que tiene interno, que es el que se ejecuta, que es el que normalmente crea el usuario. Es un programa ya muy depurado, ya muy probado, entonces se sabe que no tiene errores, o por lo menos tiene muy pocos errores, o no se han descubierto algunos errores, pero ya es algo que está muy depurado, y por eso es que conforma parte de ese módulo tecnológico que se va a reutilizar N cantidad de veces. Okay. Aquí, por ejemplo, este es un módulo tecnológico de una llenadora. Entonces, tengo la mecánica, tengo los dispositivos inteligentes y tengo el software. Como dice acá, el componente de software es un objeto reutilizable con interfaces claramente definidas. Aquí tengo todos los bloques, los FBs. Aquí tengo las entradas, las salidas y las entradas. Y en el caso de componentes Profinet CBA, es una funcionalidad de dispositivo, se encapsula en el componente del software, se encapsula dentro de este, y igual se definen las interfaces. Pero igual, repito, esto es algo cuando vamos a utilizar lo mismo N cantidad de veces. Entonces, simplemente es bueno para que lo conozcan, pero no es algo que vamos a utilizar. Ok, la instalación de la red. Profinet, sabemos que como está basada en Ethernet, lo que vamos a utilizar es un switch. Y se acordarán de ustedes del switch, que previene colisiones, que nos permite una transmisión full duplex y que también nos da calidad del servicio, y que también nos permite la integración del switch con otros tipos de dispositivos. Pero al final el switch, recordemos que es como una especie de tráfico, controlador de tráfico, que lo que nos permite es que los diferentes dispositivos se comuniquen entre ellos sin necesidad de que haya un maestro. Por ejemplo, aquí no existe un maestro como tal, sino que el equipo se puede comunicar con este a través de este switch, porque él sabe que este equipo le está pidiendo comunicarse con este otro equipo por medio de la IP. Entonces, esa es una facilidad que nos da Profinet al estar basado en Ethernet. Y de las topologías, que ya hemos hablado un poco acerca de eso, aquí tenemos de forma muy visual diferentes tipos de topología. Profinet nos permite, al igual que Ethernet, tener diferentes topologías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la del tipo anillo, que vean que da una vuelta completa, sale de aquí y regresa al mismo punto. Pero también podemos tener anillo redundante, que es simplemente otro anillo que va paralelo a este, que en caso de que este anillo falle, yo simplemente conecto los demás puntos o automáticamente se conectan y no me afecta las comunicaciones.
También tengo la conexión lineal, como se ve acá, que es la que hemos usado regularmente. Y tenemos también una conexión en estrella, que es de este punto, cada uno sale, pero va a un puerto específico. Por eso es como una conexión en estrella, o también se conoce como en árbol, pero al final son las típicas. Entre las diferencias, que ya algo hablamos cuando vimos Ethernet, entre una red de oficina y una red industrial, es que no puedo utilizar o no puedo mezclarlas. Yo tengo que mantener una separación y puedo que se unen en un único punto, pero requiere un dispositivo especial que se llama firewall, que me evita que cualquier malintencionado pueda acceder a mi red industrial, ya sea por peligro de hackers, por peligro de un virus, por peligro de lo que es algún vandalismo, etc. Entre las diferencias de una red de oficina es que normalmente estamos utilizando cables que son cables normales, que no tienen una capacidad de soportar altas temperaturas, que no tienen para soportar vibración, que no tienen para soportar peligro mecánico, por ejemplo, que le pase por encima montacargas. Entonces, todo lo que es de oficinas, todos esos cables UTP convencionales, todos esos conectores, esos switch de oficina, yo eso no lo puedo usar en mi industria. ¿Por qué no? Porque en la industria, en mi planta, yo tengo máquinas con vibraciones, tengo alto ruido electromagnético, hay posibilidades de que un montacarga le pase por encima, hay químicos. Entonces, esto de acá es importante siempre mantener esas diferencias. Mi red industrial tiene un cable más grueso, tiene un cable de mayor calidad, tiene switch industriales, tiene PLCs, tiene equipo industrial, equipo de específico para esa industria. Entonces, por eso siempre es importante utilizar el cable específico, los conectores específicos para la industria. Si nosotros vamos a trabajar en un laboratorio, como en el caso de la universidad, y no hay problema en utilizar cosas de oficina porque ahí no hay estos ambientes de industria. Pero si ustedes van a trabajar más adelante en la parte de automatización y van a tener que montar una red de Profinet, entonces sepan muy bien que tienen que irse por lo que corresponde a la parte de industria. No es que van a ir a comprar un cable ahí no sé, a EPA o alguna de estas de ahí y van a utilizar ese cable. ¿Ok? Algo que ya hemos visto en la parte de Ethernet, se utilizan estos tipos de conectores. ¿Ok? En la parte de seguridad, es lo que yo un poco les he hablado a ustedes, de que tengo que garantizar de que mi red esté aislada y que no tenga la posibilidad de que alguien externo pueda ingresar sin permisos. Pero entonces ahí entra la contradicción, porque yo les decía a ustedes que Profinet me permite que alguien desde Alemania se pueda conectar a mis equipos. Sí, eso se puede, pero es con un puente controlado. Es un puente que yo abro y cierro cuando yo lo requiero. Y no es que está siempre abierto y que puede entrar cualquiera. A ese puente se le conoce como firewall. Y normalmente eso es un equipo que se instala, ya sea que lo hagan de forma de software, porque también existe, pero normalmente es un equipo específico que me permite esa conexión segura. Ok, también algo importante es que normalmente en la red que estamos viendo acá, como esta red de acá, de cada uno de estos equipos, normalmente yo le asigno la IP de forma manual. Sin embargo, existe la posibilidad que la IP se asigne de forma dinámica, si es que existe la opción de DHCP. También, en algunos casos, yo tengo un protocolo que se llama DCP, que es para descubrir los equipos que están dentro de esa red, que se llama DCP. Y también algunas veces existe, casi siempre existe un protocolo que se llama SNMP, que es para el manejo de la red y para diagnóstico y para otras cosas. Pero normalmente lo que se hace es que las direcciones yo se las asigno de forma manual. ¿Por qué? Porque eso me da cierta seguridad que no va a llegar alguien y le van a asignar un IP y ya va a poder conectarse a la red. Son prácticas normales, pero igual están las dos opciones.
Eso es lo que mencionábamos, el acceso a la información. En este caso, yo podría desde cualquier parte del mundo con Internet acceder a mi planta siempre y cuando utilice esas barreras que hablábamos del firewall. Que era este que mencionábamos por acá. Este es el firewall. Ese es el equipo que me va a dar la opción de conectarme de forma externa a mi red técnica y únicamente lo habilito cuando yo lo necesito y no está abierto siempre. Por último, para ir cerrando el tema de Profinet, tenemos la parte de seguridad, que aquí Profinet tiene un perfil que se llama ProfiSafe, que igual es para la parte de seguridad, y normalmente los cables se van a ver así como este, amarillo con verde, y los PLCs también tienen unas marquitas que se ven como amarillas. Eso da la indicación de que esos sistemas son para seguridad. Y en seguridad, tal vez aquí en Costa Rica no es tan normal, pero en muchos países de Europa y en Estados Unidos utilizan una normativa, en este caso europea, que se llama la SIL. SIL 1, SIL 2 y SIL 3. Entonces, dependiendo del grado, así es la seguridad que tiene ese proceso. Y eso no se refiere únicamente a que es la seguridad de que alguien ingrese y genere algún tipo de daño, sino que es una seguridad de que si algo falla, el sistema va a responder de forma segura y va a evitar cualquier accidente, ya sea vaya a tener efectos en los procesos o en la vida humana. Entonces existe ese perfil que se llama ProfiSafe. Y en el caso de los PLCs, cuando compramos un PLC que está catalogado en este ámbito, entonces van a tener ciertas cosas diferentes, van a tener ciertos módulos diferentes que normalmente el PLC convencional no tiene. Ok, la última parte, proceso. Es prácticamente igual lo que vimos antes, que tiene la posibilidad que con proxies, con estos convertidores de protocolos, yo puedo unir diferentes tipos de redes dentro de mi gran red Profinet. Entonces, Profibus ofrece una gran solución en la industria y también la interacción homogénea entre Profibus y Profinet, pero siempre igual requiero el convertidor, ¿verdad? No puedo pasarlo directo. De igual manera con otros protocolos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí Profibus y aquí tengo ASI, igual con una interfaz, con un proxy, o conocido aquí como proxy, pero también ya nosotros sabemos que se llama un convertidor de protocolos. Aquí yo puedo pasar de ASI a Profinet, igual de Profibus a Profinet. Ok, jóvenes, esa sería la presentación. ¿Alguna duda, consulta? Profe, entonces el proyecto sería algo así, como hacer una investigación como esta, investigarte el tipo de proceso que usarías y en este caso, un ejemplo, Profibus, Profinet, y hacer más o menos un diagrama de ese estilo. Correcto. Ok. O sea, digamos, ahorita un diagrama parecido a este, pero aplicado al proyecto, ¿verdad? Sí, más grande sería, con más equipos. Es correcto, es más grande. No hay tantos como esto aquí, pero sí. Y Sí la es parte, más. y la parte de descripción también sería parecido como está explicado ahí arriba. Bueno, los ejemplos que vamos a ver, digamos, bueno, los ejemplos no, en los documentos, en el documento que vamos a ver. Sí, pero en este caso se aterriza más en cuáles equipos son, qué protocolos son, que si van a utilizar un convertidor de protocolos, qué convertidor de protocolos, qué precio tiene ese convertidor, qué cable van a usar, si va a ser inalámbrico, si va a ser cableado, por dónde lo van a tirar. O sea, es como ya un diseño o una propuesta de diseño que ustedes se la van a vender al gerente, digamos. O sea, esta es mi propuesta, esto es lo que yo propongo, y lo que se busca es que tenga todos los componentes necesarios para prever qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a comprar. Obviamente todo es una ficción, es simulado, pero es parte de lo que a ustedes les va a tocar en algún momento si se dedican a la parte de automatización. ¿Ok? Profe, yo también tengo una duda con respecto al proyecto. ¿Para qué fecha es que se entrega? Es que no me quedó Ahí viene la fecha, es para la semana 12. 12. Pero ahí está la fecha en el link.
Creo que es así de agosto. Sí, por ahí algo, creo que era la primera semana de agosto, creo. Ok, entonces, como mencionaba, eh, esto va a ser tarea de esta parte de esta práctica y es la que vamos a ir a implementar la próxima semana en el laboratorio de automatización. Entonces, ustedes la van a hacer, todos la van a hacer, y los que vayan a la sesión presencial van a implementarlo. Entonces, es importante que principalmente los que van, bueno, todos tienen que hacerlo y tienen que hacerlo bien, pero los que van a ir a hacer la práctica y tienen que estar muy seguros de que va a funcionar, porque recordemos que solo hay 2 horas. Entonces, la idea es que funcione, que no vaya con que le falta algo, o que no le funcionó o le da errores. Entonces, es importante que todos vaya ya depurado y vaya no funcionando, porque tal vez no lo pueden probar en el simulador, porque si mal no recuerdo no funciona con el simulador, pero sí que hayan implementado todos los pasos que se muestran acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Comunicar una comunicación entre dos PLCs por medio de Ethernet, en este caso Profinet, porque recordemos que los PLC Siemens es con Profinet, y una comunicación que se llama S7. Es una comunicación muy común que utilizan los PLC Siemens. Y lo que vamos a utilizar son 2 bloques de función que se llaman el get y el put. El get, traducido a español, es obtener, y el put es poner. Entonces, el get es que yo obtengo algo y el put es que yo coloco algo, en este caso, de un PLC a otro. ¿Cuáles son los componentes? Son 2 PLCs, S7300, con puerto Ethernet o Profinet, y Profibus, y 2 HMI Siemens. En este caso, vamos a utilizar los PLCs, los mismos que hemos utilizado en todos los cursos de automatización, que son los que tenemos en el laboratorio, y también las HMIs, las mismas HMIs, las MP377 y los CPU 3114C-2. Entonces, así tiene que verse su proyecto con estos 4 equipos, y así se tiene que ver la configuración de red. En este caso, el PLC le vamos a llamar PLC cliente y al otro PLC servidor. En este caso, los PLCs van a estar conectados por esta red Profinet y entre lo que es el PLC y la HMI con Profibus. ¿Todo se podría conectar con Profinet? Sí. Pero en este caso quiero que probemos con las 2 redes, con Profinet y con Profibus. Entonces, a ver así, recordemos que con este simbolito ustedes pueden ver las direcciones de todos. Entonces es importante que no haya direcciones iguales. Y después vamos a hacer lo que son los enlaces. En el caso de las HMIs, TIA Portal no lo hace por nosotros. TIA Portal hace el enlace de HMI de forma automática. Pero para la comunicación entre PLCs, no. Tenemos que hacerlo nosotros de forma manual. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte donde dice conexiones, le damos clic. Aquí seleccionamos conexión S7, porque nos van a dar varias opciones. Y después, aquí también en esta pestaña en conexiones, vamos a ver cuando aparezcan estas. Simplemente cuando yo pongo aquí conexiones, conexión S7, y agarro y tiro como si tirara este cable y hiciera esta conexión nuevamente, aquí me tiene que aparecer esto. Es importante que aparezca este ID en 1. Si tiene otro número, ustedes pueden cambiar, lo pueden colocar en 1. ¿Por qué? Porque este ID lo vamos a usar más adelante en la programación. Si les aparece otro número, ¿ustedes lo podrían cambiar en la programación? Sí. También, eso es válido. Pero como para ir siguiendo la guía, ojalá que todos les quede igual en 1. Después de que ya tenemos la conexión, que esa conexión es la que dice, ok, PLC cliente y PLC servidor se van a comunicar por medio de una conexión S7. Eso es lo que nos dice esto. El ID de esa conexión en la parte local, quiere decir en este PLC, va a ser el 1, y en el otro ID, que es el otro PLC, va a ser el servidor. Entonces, por acá, esta es la programación que vamos a tener. Recordemos que nos fijemos aquí arriba, en este caso vean que estamos creando un FC, que se llama el FC1, que yo le puse comunicación cliente, pero igual ustedes le pueden poner ese nombre u otro.
y este PLC, el cliente, es el único que va a tener programación, o va a tener un poco más de programación. El PLC servidor solo va a tener algo pequeñito que ahorita vamos a ver. Y el PLC cliente en el FC1 lo que vamos a colocar es esto. Vamos a colocar el PUT S, vean que ese es el nombre, PUT S-DB, y le vamos a asignar el DB4. Ustedes pueden poner otro DB, eso es igual, da igual, no afecta en nada. Y vean que aquí está el ID que antes les mencionaba, ID1, y después aquí aparece un clock, que es el de request, el M10.3, y aquí aparecen igual los stack, que no puse nombre, simplemente le coloqué para que y funcionara, y ustedes les va a tocar, como parte de la tarea, investigar cómo funciona este put S, y cómo funciona también este get S, qué son estas salidas, qué son estas entradas, qué significa esto. Esto significa es como un puntero. ¿Qué significa esto? Pero al final ustedes van a copiar esta misma programación, pero sí quiero que investiguen para que entiendan qué es lo que está haciendo este programa. Entonces, el put, pues en otro segmento el get, y después aquí agregan un move, que simplemente lo que hago es colocar una constante, que yo la puedo cambiar aquí para ir viendo los datos cómo cambian de uno a otro lado. Y aquí ven que lo estoy direccionando a la MW50, y coloco, simplemente la llamo dir dato ATX, es un nombre que le puse, ustedes le pueden poner otro o pueden poner el mismo. Y eso es todo lo que hay en el PLC cliente. En el PLC servidor únicamente vamos a tener esto. Esto es solamente un move. Igual hago un FC que se llama comunicación servidor. Recordemos que cuando yo hago un FC tengo que llamarlo en el OV1 porque si no, no va a funcionar. Y aquí lo igual con una constante y lo muevo a la MW20. Entonces, vean que aquí dice dato a leer, MW20. Y aquí también estamos utilizando, vean, M20. Entonces, por ahí anda el asunto para que ustedes investiguen. Este dice M50, que está relacionado con este de aquí, que es MW50. Entonces, para que ahí les doy una pista. Entonces, este proyecto lo que hace es mandar de un dato, un PLC, a otro, o también leer un dato de un PLC, jalarlo, que es el get, y el put es poner un dato en el otro PLC. Entonces, esa es la tarea para la próxima semana, y esta sería la guía. No sé si hay alguna duda o consulta. Ok. Entonces, ahorita lo pongo ya como tarea para que ya, ojalá lo puedan hacer ahorita. Y igual, si no tienen tiempo hasta la próxima semana, recordemos que me manden un mensaje de texto los que van a participar en la clase presencial para ya tener preparado la lista de los que van a asistir. Ok, jóvenes, entonces eso sería la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta adicional. Profe, yo tengo una consultita, pero ahorita, cuando ya todos salgan. Ok. Entonces, jóvenes, pasen buena noche y estamos en contacto. Buenas noches, profe. Buenas noches.